Marcelo Arequipa. Hola Marcelo, qué gusto saludarte. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. A ver, a veces por no reconocer que estamos errados, lo único que hacemos es seguir insistiendo, y es como cuando un auto que sentimos que no está dando la llave y insistimos en vez de ir a revisar qué es lo que está pasando y al final nos quedamos sin batería o podemos hacerle una avería al motor. Creo que este símil nos permite comparar lo que está pasando en Santa Cruz. Santa Cruz debía haber levantado el paro hace mucho. Ya consiguieron dos acuerdos muy importantes para la distribución de escaños también, que eso por supuesto va por la ley electoral, y el otro es el reparto del dinero. Bueno, pero de ahí entraron, yo creo que con falsos asesoramientos, con malos asesoramientos al tema de la ley. Y esa ley puede tardar 45 días en ser tratada, y también alguien puede ir a tribunal constitucional y decir, quiero saber si esta ley es o no constitucional, y el tribunal puede tardar 6 meses. Es decir, lo único que han hecho es embrollarse más y que todo tarde más. Esa es mi lectura, por lo menos. Veamos si coincides. Mira, creo que ha habido un error estratégico de origen en el planteamiento de esta demanda. Y ese error estratégico de origen fue apostar a que la fecha sea algo de orden vital, ¿no? Es decir, sea de vida o muerte, y que eso además represente el éxito o el fracaso de una protesta, y no más bien el contenido, que creo que era lo más importante, es decir, en este caso, ¿no? La redistribución de recursos y los escaños. Eso era, creo, lo más sustancioso y lo más importante, y no tanto la fecha, porque en el tiempo lo que hemos visto era más bien que quien ha ido flexibilizando el asunto, el tema de la fecha, ha terminado siendo el gobierno nacional. Y quienes han mantenido una posición intransigente, muy dura, sobre el tema de la fecha, ha sido el Comité Interinstitucional, pero expresamente el señor Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, quien debería haber velado más bien por que se cumplan quizá los temas sustanciosos de esa demanda. Entonces, por eso decía, hay un error estratégico de origen que le está pasando un costo político ahora importante y que está terminándose por cerrar en una suerte de derrota moral hoy día para ese bloque de oposición, que no es menos, sino es el único bloque de oposición efectiva que hay hoy día al oficialismo que tenemos. Claro, sobre todo ese bloque de oposición te refieres a Creemos, porque Comunidad Ciudadana prácticamente no existe, no gravita en nada, ¿o estoy equivocado? No existe porque, a ver, hasta antes de los cabildos y los paros en Santa Cruz, nos preguntábamos dónde está el bloque de oposición política al oficialismo. ¿Estará en el legislativo? No está, ni siquiera en los partidos. ¿Estará en Occidente? Tampoco está. Está en el Oriente, pero ojo, no está tampoco en un partido, es decir, no está en Creemos, sino está más bien encarnado en una suerte de activismo político y social, diría. Y ahí hay, digamos, claro, dos liderazgos que han estado un poco azuzando en la protesta, que es el señor Calvo y el señor Camacho. Entonces, el haber planteado, por eso decía, de manera intransigente la fecha, y ahora terminar diciendo, primero Rómulo Calvo y después Luis Fernando Camacho, en tiempos... Vamos a retomar la conversación con Marcelo Arequipa enseguida. Pero bueno, se trata de evaluar, ¿no? Creo que se han cometido errores graves. Ahora sí, te escuchamos, Marcelito. Sí, decía, el haber planteado por eso la fecha de manera intransigente, pues está repercutiendo en una suerte, por eso, como decía, de una derrota moral, porque ¿dónde anidaba la oposición o dónde anida la oposición política efectiva al oficialismo de hoy? En Santa Cruz y en las cabezas de Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho. Y el hecho de que ellos hayan aceptado la fecha ahora planteada por el gobierno, pues sinceramente termina siendo nomás una derrota moral que están sufriendo ahora ellos y que no saben, creo, cómo salir y administrar ese conflicto. Saben cómo administrar la derrota, y eso puede ser peligrosísimo, porque así pasan los días, la gente sigue sin trabajar, sí, y va a terminar odiándolos, va a terminar repudiándolos totalmente, porque primero decían no se puede desobedecer al cabildo, y resulta que cuando admiten que es el 24 ya no es lo que el cabildo resolvió.
Después decían 23 o muerte. Bueno, ahora dicen que es 24. Entonces, si hace 15 días se esperaba el informe de la mesa técnica y todos coincidían, hubieran salido ganadores. Hoy están cargando una derrota por haber aumentado cosas al pliego petitorio, cosas que no convenían, como por ejemplo lo de la ley, que finalmente, como digo, puede tardar. Mira, en unos días más van a entrar en receso los parlamentarios. Entonces, puede ser que ni alcance el tiempo para hacer el tratamiento. Ya ha dicho Senado que cuando diputados apruebe, irá a comisión de senadores, de comisión de senadores al plenario, en fin. Y diputados ni siquiera puede aprobar. Entonces, estamos alargando y alargando un sufrimiento que no debería ser así. Y un costo político también importante, creo yo, aparte de lo que está sufriendo de verdad la población, que es, yo creo que Camacho no se esperaba que se abriera una interna en la oposición política ahora de manera claramente definida y abierta, ¿no? Y en esa interna aparece el señor Cuellar, el rector de la universidad, y aparece también hace muy poco, un par de días atrás, alguien que está articulando las rotondas en Santa Cruz, alguien que se dice el vocero de las rotondas de quienes están bloqueando hoy día en Santa Cruz. Entonces, claro, se ha abierto la caja en Santa Cruz, pero se ha abierto también porque hay un interno hoy día que no está de acuerdo con las decisiones que se han ido tomando y eso le está pasando factura también. Muy bien. Marcelo, te agradezco muchísimo. En cualquier momento te convocamos de nuevo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.